La siguiente conferencista nos invita a mirar hacia adentro, hacia el bienestar emocional, psicológico, humano del propio investigador. Muy importante, una tarea dentro de lo que es las nuevas tecnologías. Psicóloga y conferencista colombiana, con énfasis en psicología positiva, salud mental y liderazgo académico. En su exposición reflexionaremos sobre las fortalezas personales necesarias para sostener la mente que investiga, que lidera y que transforma la realidad. Una propuesta urgente y profundamente humana. Con la conferencia El bienestar también se investiga, fortalezas personales para sostener la mente que crea, lidera y transforma. Recibamos por favor con un fuerte aplauso a la doctora Olga Lucía Ebrard. Un poquito. Gracias. Hace unas semanas recibí este email de una investigadora un tanto preocupada. Me decía lo siguiente: querida Lucía, llevo 2 semanas sin dormir bien. La presión por terminar la tesis me ha hecho perder peso, ganas de salir y hasta la pasión por lo que estudio. Me pregunto si esto es normal o simplemente estoy fracasando como investigadora. Y no, María Alejandra no está fracasando como investigadora. Simplemente debe aprender a usar las herramientas de bienestar y de psicología positiva que hoy vengo a compartir con ustedes para sostener mejor su actividad profesional, investigativa e inclusive su vida personal. Buenas tardes, Panamá. Los saludo nuevamente. Soy Lucía, experta en psicología positiva, coach ejecutiva profesional internacional, certificada con Maxwell Leadership y la Asociación Colombiana de Coaching y Mentoring. Además de esto, estoy certificada como entrenadora en análisis de la conducta bajo el método de Maxwell DISC, magíster en administración, especialista en derecho comercial y abogada de la Universidad de Cartagena, mi querida ciudad. Estos son algunos de los mentores con los que he tenido la oportunidad de formarme en los últimos años. Personas maravillosas que no solo me han enseñado de liderazgo, de mentalidad, de psicología positiva, de inteligencia artificial a propósito de este congreso y su temática, sino que me han enseñado a servir. He notado en ellos ese común denominador de servir a la gente. Y estas, como les mencionaba, son algunas de las certificaciones que he obtenido a lo largo de esta formación. La última, ser admitida como miembro de la ICF, la International Coaching Federation, la federación más grande de coaching a nivel mundial, con sede en Madrid, España. Estas son algunas de las personas con las que he tenido la fortuna de compartir mis conocimientos, mis experiencias, todo el aprendizaje. Estudiantes de universidad, de posgrado, maestrías, diplomados, gerentes, líderes corporativos, docentes universitarios. Pero no siempre esto fue así. Y antes de ayudar a otros, tuve que ayudarme a mí misma. Tuve que descubrir mis propias fortalezas. Y esta soy yo, como ustedes, investigando, atrapada en papeles,
investigando en el terreno lo que leían documentos, jurisprudencias, leyes, decretos, documentos empresariales, trabajando largas jornadas, día y noche. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que es algo que llegué a normalizar. A tal punto que me imagino que así como ustedes, con mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi núcleo más cercano, tenemos un grupo de WhatsApp en donde mi madre todas las mañanas nos da la bendición. Y un día mi mamá nos escribió, yo recuerdo haber visto el mensaje, pero inmediatamente me puse en mi tarea profesional, laboral, y no leí el mensaje y en la noche encontré un texto de mi mamá donde me decía, hija, estoy preocupada, eres la única que no se reportó hoy. Y ese ha sido uno de los momentos en donde he tenido un mayor punto de inflexión. Pero esto no es todo, se estaba cocinando algo peor. Un burnout laboral que me hizo pasar de salas de reuniones con autoridades, con gerentes, miembros de juntas directivas, a las salas de urgencia. Estas fotos no son de la pandemia, son de antes, durante y después, y son solo algunas. Una crisis intestinal en el año 2018, una crisis alérgica que me llevaba a tomar antihistamínicos todo el día, todos los días. Una parálisis en los músculos paralumbares que me impedían inclinarme hacia atrás, que me llevó a hacer fisioterapia. Y es por eso, después de haber superado todo esto y buscar sentido y ayuda para volver a reconectar con esa Lucía de antes, que no tenía las prioridades tan invertidas, que hoy estoy aquí para ayudarte a potenciar todo ese camino tuyo como investigador e investigadora, liderando desde el bienestar y aprovechando todo ese poder que hay en ti sin que tengas que pasar por lo que yo pasé, sin que tengas que llegar a ese extremo en temas de salud física y emocional. Y para hablar de bienestar, necesariamente tenemos que hablar de psicología positiva. Y ustedes dirán, Lucía, ¿de qué estás hablando? ¿Psicología y positiva? Suena como contraintuitivo, ¿cierto? Algunos me están mirando con cara de desconcierto. Pero mis queridos amigos, sí, la psicología positiva es esa área de la psicología general que vino a equilibrar la balanza, que estudia el lado positivo de la balanza. Vino con un enfoque más integrador y amplio, y en contraste con la psicología clínica, que es la que generalmente nosotros conocemos, que surgió alrededor de la Segunda Guerra Mundial, en un entorno de mucho malestar, a ocuparse de la reparación, de la curación, del trastorno, de la enfermedad. La psicología positiva viene a hablarnos de fortalecimiento, de bienestar, de fortalezas, de sentido, de lo que nos hace que la vida para nosotros sea significativa. Y esto me lleva a plantearles una pregunta sobre un tema que a todos nos toca, sobre algo que todos anhelamos: la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Cada uno de nosotros tiene una definición y una concepción distinta de lo que es la felicidad. El día que llegamos a Panamá tuvimos una cena y una persona muy querida decía: a pesar de la difícil situación que hay en Venezuela, yo soy feliz en mi casa. Y hoy va a descubrir la razón de por qué lo es, de por qué lo siente. ¿Qué fortalezas está activando para sentir esa felicidad a pesar de un entorno tan adverso?
Y necesariamente también tenemos que preguntarnos si existe una ciencia de la felicidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que existe una ciencia de la felicidad? No los escucho. Pues la respuesta es sí. La psicología positiva es la ciencia de lo que nos hace felices. Y en lugar de ocuparse del malestar, en lugar de ocuparse de la enfermedad y de los trastornos, estudia lo que hace que las personas florezcan. Porque cuando desarrollamos fortalezas, aumenta la productividad y el bienestar. Y hablando de bienestar, ¿sabías que existen dos tipos de bienestar? Uno, lo que en psicología positiva conocemos como el bienestar hedónico, que es el placer por el placer. Es lo que nos da esa satisfacción inmediata. Comerse un rico chocolate, disfrutar la comida que más nos gusta, tomarnos una copa de vino, esa conversación con el mejor amigo o la mejor amiga. Pero es algo momentáneo, es algo que nos hace sentir esas emociones positivas en un momento, ¿verdad? Y que es un contraste con el segundo bienestar, que es el eudaimónico. Y el eudaimónico es ese que nos da sentido y propósito a largo plazo. Y aquí empezamos a conectar con las fortalezas. Porque este tipo de bienestar conecta con una fortaleza que a mí me gusta mucho, el legado. Y aquí yo les pregunto, ¿cómo quieren ustedes ser recordados? ¿Cómo quieren ustedes que sus hijos, sus padres, sus alumnos, sus colaboradores los recuerden cuando ya ustedes no estén en esa posición o cuando ya no estemos en este plano terrenal? Porque liderar y liderarse desde las fortalezas no es solo cuestión de sentirse bien en el momento, sino también de sembrar un bienestar duradero que inspire e impacte a otros. Pero ¿qué pensarían si les dijera que además hay un modelo que si lo aplican en su día a día, en su vida personal o en su vida profesional, les va a aumentar ese bienestar y por lo tanto ustedes van a tener mucha más automotivación, mucho más rendimiento, van a ser mucho más productivos y van a mejorar sus relaciones interpersonales? ¿Quieren conocer el modelo? ¿Quién lo quiere conocer? Muy bien, aquí les presento al doctor Martin Seligman, creador del modelo del bienestar llamado PERMA. PERMA es el acrónimo del nombre de los 5 pilares que conforman el modelo. La P de Positive Emotion o emociones positivas. Y aquí no se trata de que seamos felices todo el día. Aquí no se trata de que, como decimos en Colombia, tengamos cara de ponqué todo el tiempo. Pero sí de encontrar momentos de disfrute, momentos de calma, momentos de gratitud en nuestro día a día y en nuestra actividad investigadora. Y aquí también te pregunto, cuando despiertas en la mañana, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que se viene a tu mente? Respóndanse con eso, como yo digo, brutal honestidad. ¿En qué piensas? En todo eso que tienes enfrente, en todos esos desafíos que tienes enfrente, en todas las responsabilidades, los compromisos, las reuniones, los pagos que tienes que hacer, que no tienes dinero en la cuenta o que tienes demasiado y no sabes qué hacer con él. O agradeces. Agradeces porque amaneciste vivo, oportunidad que a veces muchas personas no tienen. ¿Agradeces algún avance, algún logro, por pequeño que parezca? Y aquí la invitación que te hago es que al comenzar el día conectes con esas emociones positivas, con esos recuerdos que te llevan a generar este tipo de emociones que, como les decía esta mañana,
la doctora Bárbara Fredrickson califica como un combustible emocional. El compromiso, esta palabra viene de la traducción literal de engagement, y como les decía esta mañana, cuando lo miramos y lo estudiamos desde el bienestar y la psicología positiva, realmente estamos hablando de la vida comprometida. Como les decía esta mañana, estamos hablando de esa conexión tan íntima con la tarea que estamos realizando, con eso que nos apasiona. ¿Cómo puedes conectar con este pilar? Identifica qué es eso que te apasiona. ¿Realmente estás investigando porque es una pasión o estás investigando porque es algo que te toca hacer? Y de lo que estás investigando, ¿cuál es el área que más te gusta? Desconéctate de eso que te distrae. Crea rutinas que te lleven a ese flow, a fluir con la tarea, a fluir con la labor, para que eso te dé felicidad. La R de relationships o las relaciones, por algo es el eje central del modelo. Está en la mitad. Y esta mañana decía Robinson, no tienes que hacer la tarea tú solo. Y lo vivimos en la pandemia, señores. ¿Cuántos en la pandemia no añorábamos un abrazo, no añorábamos una palabra de aliento, no añorábamos una conversación presencial con amigos, con seres queridos, con colegas? ¿Quién no sintió eso en la pandemia o quién lo sintió? Todo, ¿cierto? Entonces, la tarea investigativa no tiene que ser solitaria. Y ya lo vamos a ver también en los mitos. Para que conectes con este pilar del modelo, crea redes de pares. Busca, crea espacio, provoca espacios. Un café, ponle cualquier nombre, el café de la investigación o un café investigativo. Y reúnete con esos colegas o con esas personas que, como llama la doctora Marian Rojas Estapé, la psiquiatra española, son esas personas vitamina. Y verás cómo cambia tu día. El propósito o el meaning. Y aquí hablamos de la vida significativa. ¿A qué te invito en este pilar del modelo? A que te preguntes, ¿para qué investigo lo que investigo? Si yo no investigo esto, ¿qué pasaría? ¿A quién le estoy cambiando la vida si hago esta investigación? Por ejemplo, estoy investigando esto porque esto le va a cambiar la vida a X grupo de personas. Y recuerdo que una investigadora me decía, cada día es más retador conectar el perfil de uno con los motivos o con los proyectos de investigación. Es una ingeniera química y me decía, a veces me salen unos proyectos que tengo que ser muy creativa para conectar eso que yo sé y eso que yo hago con el propósito del proyecto que fue convocado. Pero cuando encuentro esa conexión, ese puente, no hay quien me pare, me decía. Entonces, una vez más, pregúntate cuál es esa trascendencia del trabajo que realizas, de esa tarea o ese tema que estás investigando, para que puedas conectar con este pilar. Y por último, el logro. Y el logro, mis queridos amigos, no es el resultado final. Cuando yo empecé este camino como conferencista, pensaba que el logro era estar aquí en los escenarios, ya dando la charla y teniendo esta conversación con las audiencias. Pero me estaba olvidando del camino, me estaba olvidando del proceso, de cada slide que lograba terminar, de cada secuencia de ideas que lograba conectar. Así que en esto, la invitación que te hago es a que te pongas metas inteligentes para que puedas ir midiendo esos logros que a veces solo uno sabe, esos logros invisibles. Esto puede ser inclusive una caminata,
un descanso que no te das, una conversación difícil a la que le has sacado el cuerpo una y otra vez y finalmente la tuviste. Mis queridos amigos, no esperen a que el reconocimiento sea externo. Procuren que el mayor reconocimiento provenga de ustedes mismos, de su interior. Y ahora que ya hemos visto los tipos de bienestar y que hemos visto el modelo PERMA y cómo lo puedes aplicar en tu día a día, quiero que trabajemos este tema que es nuclear en la psicología positiva, las fortalezas personales. Lucía, ¿pero qué son las fortalezas? Ya voy. Las fortalezas son esa chispa que enciende tu energía, esos recursos que solo tú tienes. Son comunes a todos, sí, pero todos no los tenemos en el mismo nivel de uso. Las fortalezas son el motor que te impulsa a seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Y te las quiero mostrar utilizando un modelo muy simple que se llama modelo Forte, creado por el Instituto Europeo de Psicología Positiva y que traduce fortalezas en equilibrio, porque el estado ideal de uso de las fortalezas es que estén equilibradas. Y aquí podemos ver cuáles son esas fortalezas. Son aproximadamente unas 26. Y miren si no son una maravilla. El análisis, la gratitud, el humor, el perdón, la valentía, el carisma, la curiosidad. ¿Quiénes tienen esas fortalezas? ¿Quiénes las reconocen en sí mismos? ¿Quiénes? No veo las manos. Todos la tenemos, ¿cierto? Y como todos la tenemos, ahora quiero que hagamos un ejercicio de exploración interior. Suelten todo, por favor, y pónganse de pie un momento. Y vamos a pensar de todas esas fortalezas que les he mostrado, ¿cuáles son esas tres que ustedes creen que más los representan? Aquí se las pongo nuevamente. Y quiero que respondas estas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que usaste conscientemente alguna de ellas en tu vida profesional, en tu trabajo académico? ¿Y cuándo sientes que es más útil para ti utilizar estas fortalezas? Quiero que lo piensen y miren a la persona que tienen al lado y compartan entre ustedes sus respuestas. Un minutico para que hagamos este ejercicio. Si no tienes a alguien en tu derecha, conecta con el vecino que tengas o hagan tríos. Pero no dejen de hacer el ejercicio. ¿Cómo van? ¿Tienen todo el carrusel? ¡Qué maravilla! Aquí me dicen que ellas, entre ellas dos, tienen todo el carrusel. ¿Ustedes también? Ellas solas las tienen todas. Habrá que ver en qué nivel de uso las tienes. Muy bien, los veo muy conversadores, eso me encanta. Quiere decir que están identificando muchas fortalezas en ustedes.
¿Listos? Muy bien. Podemos sentarnos. Cuéntenme, ¿cómo les fue en el ejercicio? ¿Qué descubrieron? ¿Que eres demasiado? Perdón, no te escuché. ¿Que eres demasiado? Que eres demasiado humilde con lo que te calificas. Qué interesante, porque es que casi nunca hacemos este ejercicio de mirarnos internamente y reconocernos todo ese poder que tenemos dentro. ¿Saben cómo le llamo yo a las fortalezas? Superpoderes. Así, como la Mujer Maravilla, porque todo eso lo tenemos dentro. ¿Descubrieron cosas nuevas? Muy bien. Ahora les quiero mostrar una tarea que hice, que fue agrupar esas fortalezas según el objetivo o según las necesidades de los investigadores, de todos nosotros como investigadores. Un grupo de fortalezas cognitivas clave para nosotros como investigadores nos conectan con el pensamiento crítico, con el rigor metodológico y con la innovación científica. Dentro de esas fortalezas, por supuesto, tenemos la curiosidad, el análisis, el conocimiento emocional. Y miren una cosa, lo interesante de esto es que lo relevante es que estén en equilibrio, porque me decía un investigador, ¿sabes qué me pasa? Que yo empiezo a trabajar un tema y empiezo a investigar y a investigar y a investigar y encuentro otro tema y otro tema y otro tema, y cuando vengo a ver me perdí del tema inicial. Entonces, ojo, hay que tener curiosidad, pero sin perder el enfoque, en equilibrio, manteniendo la temática en la que estamos trabajando, ¿verdad? El conocimiento emocional, que a veces nos lo presentan como la inteligencia emocional, es saber cuáles son esas emociones que estamos sintiendo en un momento determinado. Es rabia, es tristeza, es frustración, es alegría. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Cuando tú te conoces y cuando tú identificas qué estás sintiendo, te puedes autogestionar mejor. Fortalezas de logro. Estas nos conectan con la perseverancia, con el cumplimiento de metas, y por supuesto que aquí encontramos un grupo muy importante de fortalezas, como el legado, que ya les conversé sobre esto, la directividad, porque claro, tenemos que poder liderar el equipo para poder lograr los resultados, ¿verdad? El compromiso, que ya también hablamos de él, la persistencia, señores, para no desfallecer ante las dificultades y ante los quiebres que podamos tener en el proceso investigativo. Y la valentía para sacar adelante los proyectos. Fortalezas interpersonales, y estas son bellísimas, estas me encantan. La gratitud, ¿cuántas veces le das las gracias a tus compañeros investigadores por los aportes que te hacen? ¿Cuántas veces agradeces que te puedes presentar a una convocatoria para sacar adelante un proyecto? El humor no es burlarse de las cosas. El humor es alejarse del drama que a veces le ponemos a las situaciones. Somos dramáticos, magnificamos a veces situaciones sencillas. Sí, hay situaciones muy complejas, pero hay otras que nosotros magnificamos. Y el humor es ver el lado divertido de las cosas sin restarle seriedad al objetivo. Que iba subiendo la escalera y me caí, me río de mí misma y sigo adelante, ¿verdad? Me equivoqué, reconozco el error y sigo. Pero no puedo, porque me tropecé en la escalera, dejar de pararme aquí a hablar con ustedes, por ejemplo. Entonces el humor nos ayuda a conectarnos un poco de ese drama.
aceptación, para reconocer cuando en verdad las cosas no las podemos controlar, cuando no dependen de nosotros y fluir con las situaciones que nos ocurren, ¿verdad? Fortalezas emocionales nos conectan con el equilibrio personal, con la motivación intrínseca y la salud emocional. Y estas también me encantan. ¿Sabían ustedes que el perdón es algo que identifico mucho en mis conversaciones con líderes, en mis procesos de coaching, como una de las fortalezas más bajas que tenemos como seres humanos? ¿Cómo nos cuesta perdonar? Pero ¿saben por qué? Porque creemos que perdonar es justificar la ofensa. Creemos que justificar es olvidar. Pero no. Perdonar es una decisión emocional. Es liberarnos de eso que nos incomodó, de eso que nos ofendió. No necesariamente implica restablecer la relación con la persona. Implica liberarme yo de ese rencor. Ya lo decía Buda, refiriéndose al odio, y es algo que traslado mucho al tema del perdón. Es como tomarse un veneno esperando que sea el otro el que se encuentre afectado. Hay que liberar, señores, que me miró maluco, que no me tuvo en cuenta para este proyecto, que no me compartió un documento. Liberémonos, aligerémonos cargas. Y el manejo emocional, que es distinto al conocimiento. Recuerdan que el conocimiento, les dije, esto es saber qué es lo que estamos sintiendo. El manejo emocional es saber qué hacemos con eso que estamos sintiendo. Estoy triste, ¿qué hago? ¿Me deprimo? ¿Me quedo ahí consumida en la tristeza? ¿O la escucho? Porque todas las emociones tienen una función. Y todas las las emociones vienen a decirnos algo. Así que la próxima vez que sientan una emoción, escúchenla. Recíbanla como un visitante inesperado. Siéntenla a su mesa, escúchenla y luego déjenla ir. No la repriman. No la repriman. Escúchenla, pero tampoco quédense anclados en ella. Muy bien. Todo esto pareciera ser muy teórico, ¿verdad? Pero esto tiene ciencia por detrás. Y estudios de investigación en psicología positiva demuestran que las personas que usan sus fortalezas más frecuentemente son más comprometidas, tienen un mejor desempeño en su trabajo, refieren sentirse más felices y satisfechas y se sienten con más energía y consiguen sus objetivos de forma más efectiva. Entonces, ¿valdrá la pena o no conectar con esas fortalezas? Identificarlas, usarlas adecuadamente. Y ahora quiero que hablemos de estos mitos con los que me he encontrado en conversaciones con líderes y con investigadores. ¿Quién se identifica con este personaje? Y esto es importante porque es que lo que creas es lo que creas. Lo que crees es lo que creas. Y un mito con el que me he encontrado mucho es: el investigador siempre debe estar ocupado. Y la realidad es que no. No tiene que ser así. La productividad mental también requiere espacio. Requiere espacio para descansar y requiere espacio para pensar, requiere espacio para sentir. Y cuando le damos ese espacio al cuerpo y a la mente, nos volvemos más productivos. Siguiente mito: si me siento cansado, es que no soy suficientemente bueno. Imagínense, para sentirse cansado tienen que estar ocupados. Y si están ocupados todo el tiempo, que no es lo mismo que ser productivos, y están agotados, ¿cuál es esa carga con la que estamos arrastrando, que estamos llevando encima? La realidad es que el cansancio no es debilidad, es un mensaje del cuerpo que también nos habla, y en eso el doctor Albeiro ha sido muy incisivo en sus presentaciones, cómo el cuerpo nos responde, ¿verdad?
El otro mito, el proceso académico es solitario por naturaleza. Y esto ya lo hemos mencionado, no tiene que ser así. Puede, si decides llevarlo de esa manera, puedes hacerlo así, pero no tiene que ser así. Las relaciones sostienen a veces mucho más que los logros. ¿Habían pensado eso? Entonces, puedes construir una red de apoyo emocional y estratégico para que no tengas que sentirte solo en tu labor investigativa. Y el otro mito, solo cuenta lo que se publica. No. También cuenta lo que te sostiene mientras los produces. No te pierdas del proceso, disfruta el proceso, conecta con el proceso. Conecta con esas fases que vas construyendo y que te conducen al resultado final, a lo que se publica. Y si no se publica, no pasa nada. Con seguridad, pues sí, obviamente, cuando digo no pasa nada, quiere decir que no te ganaste el proyecto sin desconocer ese impacto. Pero lo que me refiero es a que emocionalmente, probablemente vas a poder utilizar esa información para otro tipo de investigación. Y en todo caso, habrás tenido un aprendizaje. Habrás construido nuevas relaciones, habrás visto nuevos enfoques, nuevas perspectivas, ¿verdad? Entonces no ha sido en vano. Y ahora díganme, ¿quién le ha pasado esto? ¿A quién le ha pasado esto? Levántenme sus manos. ¿A quiénes les ha pasado esto? La hoja en blanco, el síndrome de la hoja en blanco. Sean honestos, aquí no estamos haciendo juicios. Aquí estamos teniendo un diálogo claro, honesto con nosotros mismos. Por días, te pasa por días, sí, claro, no es permanente. Pero aquí no nos pasa que tenemos la tarea por hacer, tenemos la información y no sabemos por dónde empezar. Nos sentamos y no sabemos cuál es esa primera letra. Y pensamos esto y recordamos cuando de pronto alguien nos decía esto, ¿verdad? Y mira, no tienes que buscar metodologías creativas como este señor que intenta meterse el libro por la cabeza con las manos. Ósmosis. Para que puedas superar ese síndrome. No. Las fortalezas te ayudan a desbloquear sin exigencias. Cuando esto te pase, piensa, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no empiezo? ¿Qué siento? Miedo. ¿Miedo a qué? Al fracaso, a la crítica, a no hacerlo perfecto. Porque señores, nadie más perfeccionista que nosotros mismos, que muchos de nosotros, ¿verdad? Y resulta que el resto del universo no está esperando que lo hagas perfecto, está esperando que lo hagas excelente. Pero el nivel de perfeccionismo es tuyo. Si tú conoces tus fortalezas, si tú aplicas, por ejemplo, el conocimiento emocional, vas a poder identificar qué es lo que te tiene bloqueado. Y podrás desbloquearte sin fatigar más tu cuerpo. Muy bien. Y ahora, para cerrar este capítulo de fortalezas, quiero que hagamos un segundo ejercicio. Suelten todo lo que tienen en la mano y cierren sus ojos por un instante. Por favor. Cierren los ojos por un instante, desconéctense de todo lo que estaban pensando, respiren. Respiren una y otra vez. Inhalen. Doctor Eric, no se me vaya a dormir con los vuelos. Inhalen, exhalen. Inhalen, exhalen. Quiero que ahora recuerdes un momento en el que te sentiste pleno, en el que te sentiste poderoso, en el que te sentiste como un superhéroe, feliz. ¿Ya lo tienes? ¿Qué estabas haciendo?
¿Con quién estabas? ¿Qué te hizo sentir? ¿Cómo te veías? ¿Qué identificas? ¿Qué emociones sentiste? Recrea el momento. Vive esas emociones en este momento. ¿Te reías mucho? Ríete. Y ahora, poco a poco, vuelve aquí. Cuando estés listo, lista, abre los ojos. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Con qué conectaste? ¿Me quieres decir? ¿Te da pena? Señores, las emociones crean recuerdos y los recuerdos crean fortalezas. ¿Cuál es el pozo que te dejó ese momento que viviste? ¿Cuántas veces acude a esa persona con la que estuviste en ese momento que identificaste ahora? ¿Qué sentiste que te hace feliz, que conectaba contigo? Ya sabes que esta es una forma de conectar con fortalezas. Cuando te sientas agobiado, cuando te sientas desorientado, haz este ejercicio y vas a ir encontrando respuestas. Quiero ahora que observen este slide. ¿Qué ven ahí? ¿Han jugado este? En mi país le llamamos Jenga. ¿Aquí también? ¿Por qué se cae la torre? No los escucho. Equilibrio, ¿qué más? La base. ¿Quién más dice base? No los escucho. Es un juego de inteligencia, de estrategia, de equilibrio, ¿verdad? Pero ¿por qué se cae la base? La torre. Porque la base está débil, ¿cierto? Asimismo, no puedes construir ciencia sobre una mente fracturada. Porque el bienestar no es el techo. El bienestar es la base que lo sostiene todo. Y si hoy te llevaras un solo mensaje de esta conferencia, ojalá que sea este. Tu mente también merece cuidados, no solo exigencias. Cultivar bienestar también es hacer ciencia. Y pregúntate, ¿cuál es esa fortaleza que hoy quieres recuperar para sostenerte en este camino investigador? Muchas gracias.